Buenos Aires vive su entusiasmo incontenible. No bastan las fuerzas del orden para detener la marea humana que crece con el correr de las horas. Es el prólogo de la apoteosis. Irigoyen es presidente. Después, los hechos que han entrado en la historia. Un carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. De un pueblo incontenible, no solo frente a la custodia, sino ante el gesto de humildad del presidente. El 3 de julio de 1933 moría en Buenos Aires el doctor Hipólito Yrigoyen. Fue uno de los fundadores del Partido Radical y gobernó el país entre 1916 y 1922 y nuevamente entre 1928 y 1930, cuando fue derrocado por un golpe de Estado encabezado por el general José Félix Uriburu. Irigoyen había nacido en Buenos Aires el 12 de julio de 1852. En 1872, el tío de Irigoyen, Leandro N. Alem, es elegido diputado provincial por uno de los dos partidos importantes de Buenos Aires, el autonomismo. Alem logra que nombren a Hipólito comisario en el barrio de Valvanera, con apenas 20 años. La figura de Irigoyen empieza a ganar protagonismo dentro de la UCR. Llegan las elecciones de 1916 y la Convención Nacional de la UCR elige a Irigoyen como su candidato a presidente. Su presidencia puso fin a una hegemonía conservadora de más de 40 años y significó el acceso de la clase media al poder político. Fue también el primero en adoptar una línea nacionalista. Sancionó reglamentaciones para proteger a los campesinos y creó cajas jubilatorias para empleados públicos. Dictó medidas para que la Argentina controlara sus transportes, yacimientos energéticos y su propia moneda. Reguló las tarifas de los ferrocarriles operados por capitales británicos, a la vez que se creaban líneas férreas estatales. En 1922 fundaría Yacimientos Petrolíferos Fiscales, una empresa estatal destinada a explotar las riquezas petroleras del país. El estallido en 1918, el movimiento estudiantil de la reforma universitaria, fue apoyado por su gobierno, tomando una serie de medidas a favor de los reformistas. Pese a las iniciativas que favorecieran a los sectores obreros y medios, su mandato se vio manchado por las mayores masacres obreras en la historia de la Argentina, como la Semana Trágica, la masacre de la Forestal y la Patagonia Rebelde, con miles de obreros asesinados por las fuerzas de seguridad, a las cuales le impartió la orden de reprimir, y grupos parapoliciales de extrema derecha, entre cuyos dirigentes había miembros del partido gobernante, contra los cuales el gobierno no tomó medidas para detenerlos. En las elecciones de abril de 1928, Hipólito Yrigoyen, con 77 años, es elegido presidente de la nación por segunda vez, sacando casi el doble de votos que sus opositores. En su segunda presidencia, Irigoyen intenta reproducir los mismos mecanismos que le dieron resultado en la primera. Finalmente, en septiembre de 1930, un golpe de Estado le quita el poder y rompe el orden constitucional. 37 días después de intervenir en el mercado petrolero, el 6 de septiembre de 1930, Irigoyen fue depuesto por el primer golpe de Estado de la época constitucional, apoyado por una gran prensa de las familias oligárquicas, el ejército, la oposición de las élites conservadoras. La clase media, clave para la llegada al poder, había dejado de respaldarlo tras la catástrofe económica. Durante la década del 30, Raúl Scalabrini Ortiz argumentaría que la empresa estadounidense Standard Oil había desempeñado un papel relevante en los preparativos del golpe del 30. El general Félix Uriburu dejó el poder 2 años más tarde para permitir la llegada de un nuevo gobierno por parte del general Agustín Pedro Justo como presidente y Julio Argentino Pascual Roca como vicepresidente. La fórmula resultó electa en medio de comicios viciados por la virtual proscripción del radicalismo y con ello dio comienzo a la denominada década infame, caracterizada por un desenfadado fraude electoral.